Hermanitos, bienvenidos a un nuevo video. Si ven una locación diferente, ya había avisado antes, ya había avisado por comunidad. No olviden activar la campanita que me iba a venir por un par de meses a LATAM. Ya decidiré a qué país, a dónde me quedo y todo eso. Y justo ahora estoy viendo la final del mundial. Pero antes de hacer algunos videos por estos lares, por esta zona, ya había hecho una búsqueda hace 2 semanas, así que les dejo con eso, traviesos. Así es, muchachos, nos vamos a Tokio, pero antes... Gemusin, no nos digas que ahora estás trabajando en un grifo, en una estación de gasolina. No, hermano, solamente que ha sobrado un poquito de vuelto y con el código de barras nada más ya me dan mi vuelto acá. No tengo que estar hablando con algún encargado. Ahora sí, al carro. Hoy sí que hace frío, traviesos, hoy sí que hace frío. He venido a este primer Hard Off ya que estaba cerca del estacionamiento donde he dejado el carrito. Y la verdad es que pensé que iba a estar peor, ¿ah? ¿Por qué? Porque ya últimamente en los Hard Off ya no se encuentran cartuchos, juegos de consolas como podría ser la Game Gear, que acá por lo menos hay unos cuantos. De Nintendo 64 igual cada vez así en buen estado, en cajita y todo eso, cada vez hay menos. Acá hay poquísimos, pero unos cuantos. Y de todo, un poquitín, pero a nada. Algunos me han preguntado en alguna ocasión de estos Famicom miniseries, y pues son juegos de la clásica Famicom de la primera Nintendo, emulados ahora en la Game Boy Advance. Si no me equivoco, salieron alrededor de 32 de estos jueguitos. Y este es el primero, ¿ah? Yo creo que empezó con Donkey Kong. Todos salieron en el año 2004. Desde junio o julio del 2004 empezaron a salir todos los títulos y terminaron en diciembre de ese mismo año. Y como verán, su presentación es así, diferente a cualquier otro juego de Game Boy Advance. Por ejemplo, este. ¿Hay algunos que son más caros que otros? Así es, pero ya lo mencionaré en un especial únicamente de este tipo de jueguitos, de este tipo de cartuchos, que son bastante coleccionables. Conozco a un par de amiguitos del trabajo antes que se dedicaron a agarrar los 30 y poco. ¿Cuánto cuesta el Aladdin de la Super Nintendo ahora? A ver, ¿en qué estado está? Por atrás está bastante bien y por adelante también. Está 2.750 yenes, unos $20 más o menos. No recuerdo si antes estaba más o menos, la verdad. Pero parece que sí está completo. Esto sí no está nada mal, ¿ah? La Mega Drive. Bueno, la caja está un poquito con caquita de pájaro. Le ha caído un poquito ahí de cositas. Pero está 8.800 yenes. Hace tiempo que no veía un precio así. Y esta es la primera presentación. Ajá, aquí está. Al mismo precio. Esto sí nada mal, ¿ah? Aquí este Hard Off tiene una pequeña sección de Audio Selection, es decir, todos relacionados a equipos musicales, parlantes y todo eso. Recuerden una búsqueda de lo retro, enseñé un Hard Off que era exclusivamente eso. En verdad que siempre he enfocado el Hard Off en el tema de videojuegos, pero muy aparte de eso, los amantes de la música, de vinilos y todo eso, yo creo que estarían pero súper encantados. Me sorprende el precio de las memorias de la Dreamcast. 1.650 yenes. Antes estaban 500 yenes, creo. Y antes de irme de la tienda, que no he visto así algo que merezca el redoble de tambores, aunque una versión de Death Stranding de la PlayStation 4 con el mando, ojo, suelto. ¿En qué estado está esto? Pues parece que está en buen estado. Obviamente que sin la caja. Está 36.300 yenes. ¿Piensan que está barato? ¿Está caro? ¿Cuánto está en sus países así, sueltito? Eso sí, está con todos los cables y con el mando original. Rumbo a la zona Yang me encuentro con esta Yamaha, la EZAG. Ya me dejarán ahí en comentarios, me gusta su estilo. Tiene un concepto bastante interesante, está 275.000 yenes. Ay, 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 tranquilamente la guitarra más cara de todas. Yo creo, aunque allá al fondo veo una tipo flecha que no sé. Saben que yo no sé nada de instrumentos musicales, así que me dejan ahí en comentarios, pero pareciera que ejerce como un tipo de sintetizador o algo así. Interesante, pero está bien, pero bien cariñoso. Por acá Fernández, Yamaha, Busker, Fernández, Kort, Strandberg. Y aquí está este tipo de flecha que estaba viendo. 22.000 yenes. No, no está. Es una Grassroots. No cabe duda que si te gusta la música, yo creo que el Hard Off está que se enfoca un poquito más en eso. Creo que el negocio se está volcando un poquito más en cosas relacionadas al ámbito musical. Al menos lo estoy sintiendo así desde hace un par de años
en adelante. Y por aquí bastantes órganos, pero muchísimos, ¿ah? Desde 4.400, miren, un Roland, 4.400 yenes. ¿Qué es esto? ¿$35? Interesante. Partes de batería, trompetas, una locura. Y aquí estoy en la zona Yang y ahí están saqueando, ¿ah? Estos sí son saqueadores profesionales. Por acá el mando naranja. Este mando, ya decía, ya no recordaba ningún mando naranja de la PlayStation 3. Este es un mandito de dudosa procedencia y agarrado por un loco. Acá hay algo que me ha llamado muchísimo la atención. Miren esto, pero qué sinvergüenzas. Hace un tiempo atrás había colaborado con Matt Hunter, ahí un amigo mexicano, y recuerdo que en ese video de colaboración, al final del video, me encontré unas cajas sueltas de unas consolas. Si no me equivoco, fue de la PlayStation 1 y no recuerdo qué otra consola. En ese momento, estoy hablando de hace 2-3 años, botaban las cajas. Pero ahora, miren ustedes, la están vendiendo a 300 yenes, es decir, $1.50, $2 casi. Vamos a sacarla. Es esta cajita de la PlayStation 3. Me ha sorprendido, ¿ah? ¿Será que vamos a empezar a ver un poquito más ya el tema de la venta de las cajas? Antes los japoneses no le daban nada de importancia. Ahora las cosas van cambiando, ¿eh? Yo no soy un coleccionador de juegos de GameCube ni mucho menos, pero aquí hay uno que aún no tengo. Eso sumado a que está barato y que está a buen estado, yo creo que me lo voy a llevar de todas maneras. El Family Tour, el Mario Golf. No está mal, ¿no? 330 yenes, unos $2. Está completo. Me acuerdo que lo jugué prestadito de mi primo. Y ya mis 30 ¿y qué les importa a ustedes? Voy a tener el mío. La verdad es que tampoco quería comprarlo como loco, ni mucho menos. Y estoy en un proyecto con una DS. Las DS me gustan, son pequeñitas, son prácticas, prácticamente no pesan. La DS Lite puede reproducir juegos de Game Boy Advance, entonces me gusta. Y por eso me gustaría tener este case, sería, ¿no? ¿Está bien llamado case? Creo que sí, ¿no? Case original. Este hombre está rompiendo todo, hermano. Y está solamente $1. Yo creo que está bonito. Simple, sencillo, así que me lo llevo también. Antes de irme a esta tienda, quería enseñarles algo muy curioso, que justo estoy preparando en estos momentos un especial, o bueno, no un especial, sino enfocándome un poco en este tipo de coleccionables, que a veces tiene que ver con videojuegos, como en esta oportunidad. Parece que esto es de Real Boat. Míralo, es de Real Boat. No sé si venía dentro del juego o es una publicidad del juego. Ya saben, esta publicidad que a veces lo colocaban en las tiendas donde vendían videojuegos, como un póster. Y están que lo venden. Es algo bastante interesante, 1.100 yenes. Es decir, unos $9. A ver, nunca fui tan fanático de Real Boat, pero es muy interesante y ahora están acostumbrados a vender ese tipo de cosas. Por ejemplo, a vender manuales de los juegos sueltos. Miren este, por ejemplo, de el primer Pokémon Stadium, del que no salió de Japón, del que no están los 150, sino creo que hay 50, 60 o algo así, ¿no? Era como un beta. También tienen hasta este cartoncito de funcionalidad que estaban en los Nintendo 64, en este caso del Smash. Es decir, venía el manual y aparte venía esto también aparte. Y hay algunos juegos de 64 que ya han perdido esto. Entonces lo venden aparte. ¿Cuánto está? $1 también. Interesante, ¿no? Ahí puedes armar tu juego completo. Ahora sí dejo la tienda y nos vamos más a ciudad. Pues el case, el juego, el póster o la publicidad. Y miren qué más. Este extra del Smash, que no recuerdo si el mío lo tiene, porque el mío, mi Smash lo tengo, pero de hace más de 15 años, creo. Así que no recuerdo si lo tiene. Todo me ha salido 1.650 yenes. Unos $12. Bueno, bien, ¿no? No sé, pienso yo. Déjenme ustedes ahí en los comentarios. No sé si este video salga antes del que estoy preparando, aunque no creo. Pero si no es así, he preparado un especial porque me dieron un regalo interesante. Y le dediqué un video especial al tema del coleccionismo de pósters, publicidad y todo eso. Así que está interesante. Ahora sí, nos vamos. Y aquí estamos, muchachos. Les había dicho que este video iba a ser como que más fluido, no tan entrecortado, enseñando más o menos mis pasos. He dejado mi carrito en este estacionamiento que es 900 yenes 24 horas. ¿Ven ahí? 24 horas ya. 900 yenes, baratísimo. Eso sí, no está tan cerca de la estación. O sea, de la estación sí, pero no de donde quiero ir. Es decir, estoy como a no sé cuántas estaciones, como a 10 creo. Pero a la larga yo creo que sí conviene, no está mal, la verdad. Así que nos vamos. Tenemos que cruzar para el frente. Y
Por fin llegamos, travieso, por fin llegamos. ¿Cuánta gente? Se ve que es fin de semana. Primera vez que vengo fin de semana. Casi siempre intento venir día de semana, justo para evitar esto. Pero como ya estoy pronto a viajar, no tengo muchos días para escoger. Sinceramente, es la primera vez que veo esto, que estén haciendo cola para subir a la escalera eléctrica. Y también cola para el ascensor. Y también cola hasta para comprarse un pancito. Y cola para todo. Yo creo que mejor yo regreso a Akihabara Radio Kaikan, que es un edificio muy famoso aquí en Akihabara. Yo creo que podría ser el edificio más famoso que hay acá. ¿Por qué? Porque en cada piso hay curiosidades, hay figuras de colección, también hay videojuegos, hay cartas, hay de todo un poco. Y es una parada clásica. Es más, la estación está allá y aquí está el edificio. Pero con tanta gente, creo que hay que esperar que se muevan un poquito. Y muchachos, ahorita estamos en una típica tienda esta que está en el medio de Akihabara, que no es ninguna tienda así como que conocida o que tenga algo rescatable, pero lo quería enseñar porque se van a encontrar con muchas de estas tienditas y lo curioso es que venden de todo, desde, ¿qué es esto? No me digas que una toallita, así, una toallita tostada, muchachos, ¿sí? Si no te gusta mucho eso, también tienes tu tostadita de huevo. Cargadores, llaveros de Dory, o sea, Dory no encaja en nada acá, pero está Dory. Unas sandalias ahí, no sé si es como para ducha o algo así, que se ven bastante descartables. El otamato, que es como un instrumento musical que seguro lo han visto en Got Talent o algo así, se hizo bastante viral. Juegos hay de PlayStation 5, hay una bolsita sorpresa de PlayStation 4. Siempre me preguntan, Gemu, ¿y la bolsa sorpresa dónde lo puedo encontrar? La verdad es que en todos lados. Ahora 6.000 yenes, unos $50, $49 por 4 jueguitos de PlayStation 4. Deben ser los verdaderos juegos, ¿ah? La verdad es que no sé si me arriesgaría, porque a veces ya saben que son un poquito vivos. Por acá una sección de Kimetsu no Yaiba. El arte, ya lo había enseñado antes, no me acuerdo en qué tienda también lo habían puesto. Y algunas son como que premios de Ichiban Kuyi, premios Consuelo, por acá. También un poquito más de Kimetsu no Yaiba, que es muy pero muy famoso. Y ya no me voy por allá porque está como que la zona de idol, la zona picarona también, ¿eh? Es un poquito picante la verdad. Ahí están algunos valientes, que a ellos sí no les pegan. Acá hay para todos los gustos, muchachos, pero bueno, chiquitito y termina acá nomás en la esquina, que son bandas sonoras, etcétera, y más de cosas de idol. Pero uno que otro día a veces puedes encontrar algo interesante. Así que bueno, salgamos. Eso sí, es demasiado apretado ahí adentro. Y ahora sí estamos llegando a una tienda que es conocido por muchos amantes de las figuras, videojuegos y demás, que es el Surubaya. Este de acá es bastante conocidito, está en el medio, a unos metros de la estación. Y algo que me gusta de este Surubaya que no hay en otros es que siempre ponen unas cajitas afuera como de ofertas, ¿no? Ahora, no se hagan ilusiones, tampoco es que encuentren cosas muy valiosas, pero una que otra curiosidad puede ser. Por ejemplo, esta figura Ideon Space Runaway, esto ya tiene sus años, ¿no? Esto debe ser del principio del 2004 o 2006 o algo así. Pero insisto, a veces puedes tener suerte. La cosa es buscarle. Vámonos abajo un rato. Acá nadie habla, qué aburridos. Vamos a ver qué hay. Y aquí estamos en una de las vitrinas principales. Y lo que me llama más la atención es el Dragon Ball, el Hyper Dimension, que podría ser el juego más caro. No, podría ser, no, es el juego más caro de Dragon Ball para la Super Nintendo. Ahora ustedes dirán, Gemusin, ¿por qué es el más caro? Bueno, hubo bastantes agregados y diferenciaciones conforme a los otros juegos. Por ejemplo, el tema de los lugares de combate eran una maravilla, tenían muy bonito detalle. De igual manera, el tema con la barra de energía era un juego diferente. Cuando te cargabas tu energía, también cargabas tu vida. Era como una barra que era tu vida y a la vez era tu energía. Pero más que nada los gráficos. Para mí los gráficos fue una mejora bastante pero bastante grande. Y al lado, miren, el juego de las tortugas ninja. 26.500 yenes, pero está un poquito aplastado, ¿eh? Hay un Gemusin se sentó encima. El Super Metroid manteniéndose en su precio desde hace años. Y esto es de escándalo. 9.800. El Pokémon Blue. El Castlevania está 13.500. Más caro que en otros lugares. Y poca cosa más, ¿ah? Déjenme en los comentarios qué juego a ustedes les haría ilusión tener. No importa de Super Nintendo, PlayStation, Dreamcast, la que sea. Pónganme ahí. ¿Qué juego les haría ilusión? Solamente para tenerlo ahí. Es decir, original, mirarlo, tocarlo, toquetearlo. Porque ya sabemos que ahorita se puede emular absolutamente todo. Pero tenerlo
físico es un sentimiento más allá. Es como tener un cuadro, al menos para mí. Y obviamente es un cuadro que se le puede jugar cuando quieras. Otra cosa acá que me ha llamado la atención, pero por lo caro, es esta Game Boy Advance. 9000 yenes. Caro. ¿Por qué? Porque, bueno, es que esta versión, claro, es la versión albina. Porque ya le ha caído tanto sol, hermano, que se ha quedado blanca. Increíble, ¿no? Mucho. Yo creo que acá se han olvidado de cambiarle un poquito el precio. Podré estar completo y lo que quieran, pero no, pues no estén rompiendo por ahí, por favor. Podré ser completo y lo que quieran, pero con esta portada, ya no sé, yo creo que ya tiene su tiempo ahí. Qué angosto puede ser ese lugar y los muchachos trabajando ahí atrás. Japón nunca deja de sorprenderme, muchachos, y esta vez me voy a llevar alguito. ¿Saben por qué? Porque soy muy fanático de Metal Gear y aunque ustedes no lo crean, no tenía un Metal Gear, el de PlayStation 1, el Metal Gear Solid, pero con el Obi, con el Spine Car, con esto, con el decorativo, que está en 1500 yenes. Así que se viene a casa. Yo creo que lo hacen porque hay como... es como que se ha roto aquí. Entonces de repente por eso lo han puesto un poco más barato. Porque si me hubieran preguntado a mí, yo le hubiera puesto que lo están vendiendo a un poco más. Bueno, nos vamos desde Surugaya. Hay unas que otras cositas. Normalmente ya como he empezado a comprar cosas de hace tantos años, obviamente la gran mayoría lo tengo, ¿no? O no la gran mayoría, pero la gran mayoría que a mí me hubiera gustado comprar. Y ahora estoy en un Hard, muchachos, ahí los muchachos trabajando. Y este pasadizo es donde me recibe pues la pasarela de videojueguil, tanto moderno como un poquito más antiguo, un poquito más retro y todo eso. Pero para que se den cuenta cómo es la vida, vamos a hacer un poquito de comparaciones. Justo hoy día, digamos que hace un par de horas, habíamos visto esta edición de Death Stranding y aquí está 42.900. Obviamente ahora estamos más cerca del centro de Tokio. No estamos más cerca del centro de Tokio. Estamos en el centro de Tokio. Por eso esta diferencia de precio también. Esta pokebola de acá me estaba llamando la atención y dice 12.000 mAh. ¿Quiere decir que es un cargador o me estoy equivocando? Yo creo que sí, es como un tipo de cargador. Algo así como lo que yo llevo en la maleta para cargar pues la GoPro, mi celular, etc. Busín, pero ¿por qué has venido al Hard? Al Hard no he venido. He venido para ver esta oficina de acá. Porque hay un travieso ahí arriba. Ahí está. Así es, muchachos, como vieron, es el gran Japan Geek que al parecer se ha apropiado de una instalación, hermano. Ahí está, mascota, que es malcriado este señor. Vamos a ver. Permiso, ahí está. Mira, se está sentando, ya sabía que se iba a sentar ya. Mentira. Estoy trabajando, hermano. Estaba tirado ahí. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo están las...? Bien. ¿Cómo está el trabajo? Las estafas, iba a decir, ¿cómo está el trabajo? Todo bien, hermano. Está bien. Acá Francisco me ha traído porque sabe que yo soy pokemaníaco. Ah, sí. Sabe que yo soy pokemaníaco y me ha dicho que, mira lo que he encontrado acá. La Game Boy Color, esta versión por el tercer aniversario. Esta, si no me equivoco, fue del 99. Y bueno, aquí está la versión anaranjada. Y esta ya es de la segunda generación. Esa no la has abierto todavía. Todavía no. Estaba esperando el momento. Ahí está. Adecuado. ¿El Play de Honor se puede o no se puede? Claro. Para eso estamos. Ok. Ayúdame, por favor, porque estoy a una mano nomás, mano cambiada. Mano cambiada. Y acá, miren, directamente en el Hard Off, acá a la vista de tu oficina, ¿no? ¿O te han botado de tu casa? La oficina. Pensar eso, No piensen eso, muchachos. En realidad es su oficina. Está trabajando. Ahí está. Oye, está bonito, Está bien cuidadito. Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo compraste? ¿Por internet, ¿O en una tienda física? En una tienda física. ¿Qué? Compré uno y Ya. otro en internet. A ver, vamos a abrirlo. ¿Se puede abrir, no? Sí. Muchas gracias. Con mucho cuidado, con mucho amor. Ya saben que yo soy cuidadoso. ¡Pum! De envidia. Mira que me corroe. Ahí está esta consolita tan mítica. La verdad a mí, sí me haría ilusión, sobre todo esta de la segunda generación, ¿no? Me marcó bastante. Aunque yo soy un poquito antiguo y estoy al día desde la primera, pero ¿qué pasó? Por favor. Me emocioné, ¿no? Un pito, por favor. La emoción me emociona. Pero sí está bonito. Pero ese no es color, ¿no? Pero. Sí, no es. ¿Qué? ¿Cómo que no es color? Ah, no, el No, juego. el juego. Sí, claro. Ahí está. Y... Funciona. No funciona.
Se me queda. No. Este está estafando a la gente acá. No, ese es el juego seguro. Ahora sí. Por un momento yo dije, ¿no está aprendiendo? Sí. Los cartuchos de Pokémon siempre sufren. Esos han pasado, pero por todas. Hasta por el desierto se han ido estos cartuchos. De verdad. Y ahora que Dash es campeón del mundo, ¿ah? Ahora que sí, ya esto ya para arriba, ya. Y ahora ya lo tocaste tú, ya vale más. Más. Ajá. ¿Y este qué es? Espérate. Oye, pero esto tiene una partida guardada. ¿Sí, no? Espera. Esto tiene una partida guardada. Sí, pero esto es muy raro. Yo creo, entonces, Yo a este creo que juego... dentro de la Game Boy. Dentro de la Game Boy debe haber algo. Mira. Sino que la batería de este juego solamente dura, supuestamente, alrededor de 10-15 años. Así, Entonces, nada más. Entonces, todos los juegos de la primera generación y de segunda, en teoría, ya se han reseteado. Es decir, ya no se puede guardar. En cambio, este sí, ¿eh? Este sí. No sé si le han cambiado la batería anteriormente. Claro. ¿No? Claro, sí. Sí. Es que yo sabía, sino que te estaba testeando a ver si. O de verdad que es un en un millón, pues, ¿no? De repente es Ya una 10.000 cosa viene rara. más, entonces. Ahí está, 10.000 de mí viene más. Ahí está. Y aquí está el otro. El anaranjadito. Ese es el que me gusta más, ¿no? Aquí está Memo. ¡Memo! ¿Cómo estás? Ha venido también acá. Ese es el que me gusta más, la verdad. Yo creo. Se ve nice. Oye, está bien conservado, Ahora viéndolo bien, yo soy muy fan de la segunda generación, pero creo que ese Sí, me ha ese a gustado mí me más. gusta más. Sí, ¿no? La combinación de colores, así. Así que bueno, muchachos, hasta acá esta búsqueda de lo retro. Los he llevado desde la salida hasta... Uy, mira, estoy grabado acá, estoy acá. Esto ya parece... Es cuando te sientes popular, Sí, ¿no? me siento diferente. No es como el Gran Hermano ya ahorita. Los he llevado desde que he salido de la casa, en el tren, todo hasta este punto. Así que tranquilos que se van a venir unos cuantos videos. Es el último día casi que voy a poder estar en Tokio porque de ahí ya viajo al Y tienes LATAM. que estar conmigo. Por supuesto. Por eso te he pasado la hoja, Javier. Muy bien. Ahí está. Francisco, despídete. Pero muchachos, acá los traviesos. Ahí estamos hablando. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Adiós.